Shalom, bendiciones. En esta oportunidad vengo a hablarte de la parashá Toledot. Esta parashá significa generaciones o descendencia y abarca desde Génesis 25:19 a Génesis 28:9. Y comienza con este título, Nacimiento de Jacob y Esaú. Entonces podemos ver que el título de la parashá lleva por título generaciones, ¿sí? Y aquí vemos el nacimiento de dos patriarcas, si se puede decirlo, porque Jacob fue un patriarca, el patriarca de Israel, y Esaú también fue un patriarca porque tuvo 12 tribus, salieron de él, como dice la palabra. Entonces dice así el capítulo 25:19, dice así: estos son los descendientes de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Aquí podemos ver cosas importantes. Dice Isaac, de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Y oyó Isaac a Yahweh, y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca en su vientre. Rebeca, su mujer. Entonces podemos ver aquí dos cosas importantes. Primero, que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, ¿sí? Y segundo, que el 40 es un número asociado a periodos de purificación, periodos de prueba y periodos de preparación espiritual, ¿sí? Podemos ver en la Biblia que el 40 significa 40 días y 40 noches que llovió, ¿sí? Moisés pasó 40 días y 40 noches para recibir la Torá de Yahweh. Israel estuvo 40 años en el desierto para pasar a la tierra prometida. Yahshua, nuestro Señor, ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, en el versículo 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces podemos ver aquí algo muy interesante, que la palabra nos recalca que Rebeca era hija de Betuel arameo, de Parán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Por qué la palabra nos recalca esto o nos acentúa esto, sabiendo que la raíz de Rebeca era una raíz pagana, ¿sí? O idólatra? Pero es muy interesante porque el Señor siempre nos va a recordar, ¿sí? No para lastimarnos, sino para que alabemos su nombre, ¿sí? De donde Él nos sacó, ¿sí? Entonces, la Biblia hace énfasis en el origen de Rebeca, siendo que viene de un lugar de paganismo e idolatría. ¿Por qué justamente? Dios lo eligió pese a su estado y su origen, como nos eligió a mí y a ti, ¿sí? A Dios no le importó de dónde nosotros veníamos, sino que Dios nos eligió por su gracia y su amor, para cumplir propósitos divinos en lo que compete a su reino. Rebeca era estéril, dice en el versículo 21, y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Entonces, ella era estéril, no solamente que venía de un lugar de paganismo e idolatría, sino que era una mujer estéril. Y dice que oró Isaac, ¿sí? Y Dios, cada vez que nos muestra la condición del ser humano, ¿sí?, nos está dando la señal de que Dios es un Dios de milagro, un Dios de cambio, un Dios de victoria, y que sus hijos no llevan el oprobio de la esterilidad, sino que la vida en Dios es una vida fructífera. Tu condición actual no define tu futuro. Repito, tu condición actual no define tu futuro. Tu futuro está en las manos del Señor, y sea cual fuese tu condición actual, no es la que define tu futuro. Si estás en las manos del Señor y has obedecido a su voz, Dios ciertamente te va a traer victoria a tu vida. Dice la palabra que el mayor, ¿sí?, serviría al menor, y que Isaac tenía 60 años cuando dio a luz. En el versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo:
si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es un patrón que se repite en la Biblia. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. O sea que la Biblia nos da a entender y nos enseña que Isaac oró 20 años por su bendición. Entonces, ¿cuántos años tú estás orando por tu bendición? ¿Crees que Dios no te escucha? Claro que Dios te escuchó. Así que es tiempo de agradecer, porque Dios lo va a hacer. Dios dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha determinado fructificación sobre tu vida. Él ha determinado bendición sobre tu vida. Él ha determinado orden divino sobre tu vida, sabiduría. Y Él te ha trazado un camino de bendición y de abundancia sobre tu vida. Entonces, si ya ha pasado muchos años y tú crees que Dios no te escucha, yo quiero decirte que es una mentira del enemigo, porque Dios tiene todo lo que es para ti delante de ti. Así que avanza y créele a Dios como creyó Isaac, y oró y Dios lo escuchó. Pasaron 20 años y se cumplió la promesa que Abraham sería padre de multitudes, ¿sí? Por su hijo, por su nieto y por todos los que venían luego. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu tiempo de espera? ¿Cuál es tu tiempo de espera? Quizás te has cansado, quizás dijiste, no voy a orar más por esto, me voy a enfocar en otra cosa, y te olvidaste de aquello, pero Dios no se olvidó, porque todo lo que ponemos delante de Él ciertamente va a hacer fructificar. Si nuestra petición fue genuina, si nuestra petición fue realmente con una fe que tocamos el corazón de Dios, en su tiempo Dios va a obrar. Entonces, seguimos en el versículo 27 del capítulo 25, dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Entonces acá podemos ver una cosa muy interesante, que Jacob habitaba en tienda y el otro era un cazador. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra cuando dice que una persona estaba en la tienda, o que habitaba en tienda, o que amaba estar en la tienda, o que era quieto y estaba en la tienda? Nos habla, ¿sí?, de un muchacho dedicado a Dios, ¿sí?, de un muchacho que estudiaba las cosas de Dios, de un muchacho que meditaba en Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? La tienda tipifica justamente casa de Dios, donde buscamos su presencia, ¿sí? Muchos andan buscando sus quehaceres, ¿sí?, tratando de solucionar los quehaceres de la vida, como Marta y María, ¿sí?, en la historia de Lázaro. Pero el Señor dice que María estaba haciendo lo correcto. Ahora, ¿acaso Dios no quiere que nosotros ordenemos la casa, sirvamos con amabilidad y que hagamos todo lo bueno? Por supuesto que quiere, pero no que nos afanemos por correr detrás de eso y dejar las cosas de Dios. Entonces, hay momento, y María entendió que era momento de postrarse en la presencia del Señor y escucharlo a Él, porque Él está. Cuando Dios llega a nuestra casa, cuando Dios llega a nuestras vidas, es momento de escucharle y estar atento a Él, abrir los oídos y estar atento a Él, ¿sí? Entonces, sigue diciendo así la palabra: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por cuanto fue llamado su nombre Edom. Entonces Jacob respondió:
véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Entonces, ¿qué hizo Esaú? Esaú tenía hambre, ¿sí? Tenía necesidad de suplir, ¿sí? Aquel vacío, ¿sí? Como el hambre, por ejemplo, y vendió su primogenitura. Ahora bien, el hecho de él vender su primogenitura, él estaba cumpliendo un patrón divino que Dios ya había determinado en el mundo espiritual, ¿sí? Porque Dios le dijo a su madre que 2 naciones habían en su vientre y que el mayor, que era Esaú, serviría al menor, que era Jacob. Entonces Jacob iba a reinar sobre Esaú. Entonces podemos ver que Esaú vende su primogenitura, pero oiga qué interesante, en Hebreo 12:16 dice así. Hebreo 12:16 dice así. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿sí? Fue desechado. Ojo, ¿qué estamos haciendo con la primogenitura? Con el don, ¿sí? Y el ministerio que Dios nos dio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos vendiendo por no hacer lo que tenemos que hacer y estamos comprando por otro lado cosas y dejando esto como que no nos interesa y el que viene lo arrebata. Lo estamos vendiendo, lo estamos regalando. ¿Qué estamos haciendo con nuestro ministerio, con nuestro don? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado con tanto amor y con tanto, con gracia y misericordia sobre nuestras vidas? Tengamos cuidado y cuidemos nuestra primogenitura. La primogenitura que el Señor nos dio es el diseño profético que hay sobre nosotros. Pero si no cumplimos nuestro diseño profético, alguien más lo va a cumplir. Y ese va a ser nuestro dolor, ¿sí? Y el llanto de nuestra alma por toda la vida. Porque nosotros fuimos diseñados para algo. ¿Cuál es tu diseño? Yo sé cuál es el mío. ¿Cuál es el tuyo? Entonces, debes buscar tu diseño en el Señor para poder vivir y no vender tu primogenitura. En Génesis 1 al 4, 26, 1 al 4 dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Yahweh y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia, dice, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Entonces, viene el Señor, ¿sí?, en el momento más necesitado de Isaac, y le dice: no bajes a Egipto. ¿Estás mirando a Egipto? ¿Estás mirando al mundo donde hay abundancia, donde tus amigos tienen buenos sueldos? Y el Señor te dice: no mires a Egipto, no mires el mundo, mantente aquí, le dijo. Aquí te voy a bendecir. ¿Sí? Qué importante. Entonces Él viene y le dice: no descienda a Egipto. Entonces el Señor hoy te dice: no desciendas al mundo, avanza, crece, sube, sigue, ¿sí? No desciendas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cosas grandes para tu vida, ¿sí? Entonces podemos ver cómo el Señor le bendijo a Isaac, dice. En el versículo 5 al 12 dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían,
por causa de Rebeca, pues ella era hermosa, ¿sí?, de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es por de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tomare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. El que tocare a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo. Qué importante. Cuando Dios nos dice: quédate ahí, no desciendas a Egipto, no vuelvas al mundo, quédate ahí. Tú dirás: sí, pero estoy necesitado, tengo necesidad, no tengo cierta provisión, quiero mi auto, quiero mi economía que fluya porque necesito para esto. Quédate ahí, porque en tu obediencia está la bendición, ¿sí? Quédate ahí, pero no te quedes callado, quédate ahí orando, quédate ahí adorando, quédate ahí clamando, quédate ahí alabando al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vas a sembrar y ahí vas a cosechar al 100 por 1, porque la palabra de Dios es fiel. Gloria al Señor. Por Isaac obedecer y no descender al mundo, él sembró y cosechó al 100 por 1. En el Génesis 26, 13, 14 dice así: el varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de oveja, hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Oiga, qué interesante. Cuando tú no tienes nada, nadie te envidia. Pero cuando llega la palabra de Dios y te direcciona, ahí empieza la envidia. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere truncar tu camino, el enemigo quiere poner piedra, porque él sabe que si tú alcanzas el nivel del diseño profético de Dios, no te para nadie, no te para nadie. Esto es muy interesante. Entonces, lo que debemos hacer es obedecer a Dios y mantenernos en el diseño profético que Dios ha determinado para nosotros. Dice la palabra que se llenaron de envidia. En la obediencia siempre vas a recibir bendición. Y eso va a hacer, ¿sí? Eso va a hacer que el enemigo levante a los desobedientes que te envidian, porque no están dispuestos a pagar el precio que tú estás dispuesto a pagar, no están dispuestos a soportar lo que tú estás dispuesto a soportar. Pero cuando ven que tú has soportado y que tú te has rendido y que tú has entregado tu carne en las manos del Señor, ahí entra la envidia. ¿Por qué? Porque no pueden creer que tú lo hayas hecho y ellos no, ¿sí? Porque el hecho de que tú lo hayas hecho significa que todos lo pueden hacer. Esto es interesante, así que hay bendición y hay gloria y hay honra para tu vida. Mantente porque tu tiempo está llegando. Gloria al Señor. Del capítulo 26 de Génesis que estamos estudiando, del 15 al 22 dice así: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, pues después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. El agua, dice, es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y llamó
y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna. Entonces aquí podemos ver que cuando estos hombres vieron que Isaac abrió pozos, ¿sí?, que su padre ya había abierto, ¿sí?, que los filisteos habían llenado de tierra, Isaac fue y lo abrió, no hubo tanto problema como cuando Isaac encontró aguas vivas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo lo que todos hacen, no hay problema. Está todo tranquilo, las aguas están quietas. Pero cuando tú encuentras la revelación de Dios y cuando tú recibes la revelación de Dios, ahí es donde se comienza a mover, ¿sí?, la influencia del enemigo. Ahí es donde comienza a moverse cosas en el mundo espiritual, porque tú encontraste el agua viva. Y esa agua viva va a hacer que vivan muchos y que muchos despierten del letargo espiritual que están viviendo. Qué maravilloso, gloria al Señor. Entonces podemos ver que hubo contienda y hubo acusación. Entonces dice que lo llamó el pozo Esek y el otro pozo Sidna. Entonces uno significa contienda y el otro acusación. Ah, sí, por supuesto. Porque cuando tú recibes la revelación de Dios, ¿sí?, te van a decir bruja, te van a decir secta, te van a decir judaizante, te van a decir un montón de cosas, porque no quieren que tú des agua viva a los demás. Quieren que todo esté quieto como todos están quietos, que todos estén dormidos como todos están dormidos. Entonces el enemigo empieza a levantar juicio, empieza a levantar contienda, empieza a levantar acusación para que nadie te crea y para que nadie te oiga. Pero yo quiero decirte algo, que Dios ya ha preparado los oídos que te van a escuchar. Dios ya ha preparado los oídos que van a recibir esa palabra profética que viene de tu boca. Así que prepárate y sigue avanzando, porque lo que Dios te dio es grande en las manos de Él. Dice así el 26, el capítulo 26, seguimos. Gloria al Señor. Luego podemos ver que dice en el 26-22, dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Bueno, encontró agua viva, hubo contienda, hubo acusación, hubo de todo esto, se apartó, los dejó. Bueno, en la revelación, reciban la revelación, a ver qué van a hacer ellos. Entonces él se apartó, porque cuando tenés la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, no importa cuánto quieran hacerte daño o cuánto quieran quedarse con eso, déjalo, porque Dios te da más y más y más y más y sobreabunda en tu vida, porque Dios te eligió. Oiga lo que dice el versículo 22, dice así, del capítulo 26 de Génesis: y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Yahweh nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugar espacioso. Lugar espacioso, dice. Luego abrió otro pozo y llamó su nombre Rehobot, lugar espacioso. Siempre que permanezcamos en obediencia, saldremos a lugares espaciosos. Esto significa revelación, sabiduría, destreza, habilidad, talento. Siempre que nos mantengamos en obediencia, Dios nos va a poner en lugares espaciosos, en lugares de honra, en lugares de alturas, en lugares donde caminan, donde vuelan las águilas, no donde están los animales rastreros, donde hay cosas malas. No, Dios nos va a poner más allá y miraremos como mira el águila, avanzaremos como avanza el águila y subiremos sobre las montañas y desde allí miraremos lo que Dios nos ha dado para arrebatar de las manos del enemigo, que son las almas para el Señor. Gloria al Padre. Y este nivel ya el enemigo no nos va a alcanzar. Cuando tú estás en un lugar espacioso, ¿qué significa espacioso? Revelación, sabiduría, espacioso. Cuando tú estás en ese lugar, ya el enemigo no te alcanza.
porque te resbala las cosas, ya no te alcanza, ya tú estás con la mente enfocada en Dios y pase lo que pase, aunque muchas veces podemos ir en la presencia del Señor y hablar con Él ciertas cosas, sí que estamos pasando, pero sabemos que el enemigo no nos puede detener, porque Dios nos dio una palabra y delante de nosotros está la palabra que Dios nos dio. Y como hemos entrado en lugar espacioso, porque el Padre ya nos ha dado ese lugar, el enemigo ya no nos puede tocar. Y ahí es donde realmente estamos, ¿sí?, alimentando, ¿sí?, y nos ensanchamos y acá todo fluye. En el versículo 23-24 dice así. Dice, y de allí subió a Beerseba, ¿sí? ¿Qué significa Beerseba? 7 pozos. Qué tremendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros encontramos el punto que el Padre quiere que alcancemos, ya tener la revelación fluye. Los pozos significan agua, agua que es Torah, que es sabiduría, agua que es palabra, ¿sí? Entonces, donde estemos, en donde Dios nos ponga, va a fluir agua, agua, agua. Dios quiere que fluya, deje fluir esa agua que Dios te ha dado, porque esa agua es para alimentar a los hijos de Dios que están preparados por Dios para que oigan esta palabra profética de la restauración de Israel. Y dice en el versículo 24, dice así, y se le apareció Yahweh aquella noche y le dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Es muy interesante porque, prestemos atención, que cuando él estaba con hambre y necesidad, se le apareció Yahweh y le dio una dirección. Ahora bien, ¿cree usted que si él hubiera desobedecido a Dios, Dios le hubiera aparecido después más adelante y le hubiera dicho, te bendeciré, como le prometí a tu padre, serás padre de multitudes, tu descendencia, multiplicaré, bendeciré, y todo lo que Dios le dijo, no lo hubiera dicho, porque hubiera desobedecido y se fue a Egipto. ¿Cuántos descendieron al mundo, se fueron al mundo, se fueron a Egipto y no recibieron nunca más una dirección de Dios? Porque Dios no puede ser burlado. Si Dios nos da una dirección, ahí nos tenemos que mantener. Pase lluvia, pase viento, pase tornado, pase tormenta, pase lo que pase, ahí nos tenemos que mantener. Porque va a llegar un momento que Dios abrirá su boca y cuando Dios abra su boca va a ser para exaltarte y para bendecirte sobre todas las naciones de la tierra. ¡Qué maravilloso! Gloria al Señor. Podemos ver que rescatar, ¿sí?, 2 tiempos importantes. El momento que le habla el Señor en un tiempo de desolación de Isaac y en el momento que le habla ya cuando Isaac estaba recibiendo las grandes bendiciones de Dios. En del capítulo 26, de 25 al 35 dice así, dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Yahweh y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usac, amigo suyo, y Ficot, capitán del ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo. Y dijimos, haz ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Yahweh. Entonces él hizo banquete y comieron y bebieron. Los que te perseguían, los que te acusaban, los que te criticaban, vendrán y te pedirán paz. Te pedirán paz. ¿Y qué vas a hacer tú cuando vengan a pedirte paz? Cuando vengan a decirte, no nos hagas mal, necesitamos lo que tú tienes. ¿Qué vas a hacer?
¿qué vas a hacer? Ahí es donde el siervo es engrandecido por el Señor en su corazón por tomar la decisión correcta. ¡Qué maravilloso! Entonces dice la palabra que ellos reconocieron y le dijeron, tú eres ahora bendito de Yahweh. El que te decía bruja, el que te decía que estabas en una secta, el que te decía que eres un judaizante por predicar la restauración de Israel, te va a decir, tú eres bendito de Yahweh. Llévame contigo, quiero estar contigo, puedo comer contigo, puedo estar contigo, me puedes enseñar, me puedes dar esa revelación. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo Dios te habló? ¿Cómo tú le hablaste para que Él te hable? Te va a pedir dirección. Y se levantaron de madrugada y juntaron el uno y el otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Entonces, cuando Dios, oiga qué interesante, porque Dios nos prueba todo el tiempo, ¿sí? Primero Dios le habló a Isaac, le dijo, no vayas a Egipto, quédate aquí, te bendeciré. Él se quedó, Dios le bendijo y le multiplicó, y de ahí le volvió a hablar. Pero no fue todo esto. Cuando pasó todo esto, ¿sí? Llega Abimelech y le dice, quiero que hagamos las paces. Quiero hacer pacto contigo. Y él tuvo un corazón humilde e hizo pacto y paz con Abimelech. Y luego, después de esto, Dios le dio la revelación no solamente de un pozo, sino de 7 pozos. Y el 7 es un número de cumplimiento y de perfección en la Biblia. El 7 tiene que ver con la Torá de Dios. Cuando nosotros tenemos ese corazón, Dios nos va a revelar su palabra y no vamos a necesitar mucho, solo la presencia de Dios para recibir la revelación. Capítulo 27:1 dice así. Este capítulo 27:1, ¿sí? Es cuando lo voy a parafrasear porque es largo, ¿verdad? Tiene 40 versículos. Entonces es cuando Isaac le dice a Esaú, vete, caza un animal, hazme un guiso, y le dice, y te bendeciré, porque ya estaba anciano, ¿sí? Entonces se va y se va a casar Isaac para hacer un guiso para que su padre lo bendiga, porque ya había oscurecido sus ojos, estaba anciano, ya estaba en sus últimos días. Viene Rebeca y le dice a Jacob, ven, ponte este abrigo, ponte este vello sobre ti, y te voy a hacer un guiso y preséntate delante de tu padre para que te bendiga, porque es tiempo de bendecir y yo quiero que te bendiga a ti antes que a tu hermano. ¿Estaba haciendo algo mal Rebeca? No, porque Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Rebeca lo único que estaba haciendo era cumpliendo un diseño profético de Dios. Por eso es que tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para cumplir el diseño profético de Dios, ¿sí? Entonces dice que él se presentó y obtuvo la bendición de Esaú, ¿sí? Y dice el versículo 41 del capítulo 27, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras
a Rebeca de Esaú su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob a su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con tu muerte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que aplaque ira que tu hermano tiene contra ti, y olvide lo que le has hecho. Dice: yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las dos hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero mi vida? Entonces, ¿qué sucedió con Esaú? Esaú fue un muchacho desinteresado por las cosas de Dios. Entonces ya no solamente hirió el corazón de Dios, sino que también hirió el corazón de su madre, porque ya no le importó nada, ¿sí? Vio que la bendición recibió su hermano y fue y tomó mujeres de Eteas, que no eran el diseño de Dios para los hijos de Isaac. El Eterno le dijo a Rebeca que había dos naciones en su vientre y que el mayor serviría al menor. Además, Esaú menospreció su primogenitura. Jacob tenía dos beneficios a su favor: que el Señor le dijo que el mayor serviría al menor y que el otro le vendió su primogenitura. Entonces, ¿quién tenía el favor de Dios? Jacob. ¿Sí? Importante esto, sí, entender que si nosotros no cuidamos lo que es nuestro, sí, Dios lo va a encaminar para otro prójimo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Porque aunque Esaú lo procuró con lágrimas recuperar, no lo recuperó, nunca más. En el capítulo 28, ¿sí?, del 1 al 9 dice así: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y mandó diciendo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán, levántate, ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujeres de la hija de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y multiplicar hasta llegar a ser multitud de pueblo, y te dé bendición de Abraham y su descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Parán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Parán Aram para tomar por mujer allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Parán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujeres a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Naboyot, además de sus mujeres. Entonces, el rebelde, cuando no es redimido por el perdón, ¿sí?, por haber dejado que el orgullo le tome, va a rebelarse aún más. El perdón nos redime, pero si nosotros no queremos ser perdonados para ser restaurados, la rebelión va a venir a tomar nuestras almas. ¿Qué enseñanza nos deja esta parashá, que es maravillosa? Que si nos equivocamos, no debemos seguir haciendo mal, sabiendo que Dios nos perdona y nos restaura, y no solamente nos perdona y nos restaura, sino que nos bendice. Así que si te has equivocado, vuelve y arrepiéntete, pide perdón a Dios. Si has dejado tu ministerio, arrepiéntete y pide perdón a Dios. Dios te va a perdonar porque Él es fiel y Él te ama. Ese diseño es para ti, no es para tu hermano, pero si tú lo dejas, Dios le va a dar a tu prójimo, porque el plan divino de Dios no se detiene porque nosotros los seres humanos nos rebelamos, avanza, porque siempre va a haber un alma dispuesta. Así que arrepiéntete si te has alejado de tu diseño, que Dios va a hacer todavía cosas grandes contigo.
Shalom, bendiciones a todos.